Hola a ti. Bienvenidos a esta inmersión que, bueno, como siempre, pues la hemos preparado especialmente para ti. Y hoy vamos a explorar un tema que la verdad es que a mí me parece fascinante. La nanotecnología, la ciberseguridad y cómo se relaciona con el derecho. Un tema complejo. Sí, un tema complejo para el que nos vamos a sumergir en un libro que tú mismo nos has recomendado, El derecho de la ciberseguridad en la nanotecnología de M. Consuelo Sánchez Castro Díaz Guerra. Exacto, este libro pues no se anda con rodeos, explora las posibilidades casi infinitas de la nanotecnología, el panorama cambiante de las amenazas cibernéticas, los desafíos de la investigación forense digital Y cómo las leyes intentan seguirle el ritmo. y cómo las leyes intentan seguir el ritmo a esta innovación tan acelerada. Pues sí, desde luego es un desafío y con tantos temas entrelazados es fácil sentirse un poco abrumado. Sí, Pero no te preocupes para eso, estamos nosotros aquí. exacto. Hemos navegado por este océano de información para traerte las perlas más valiosas, las ideas más sorprendentes y las preguntas que realmente te harán reflexionar. Precisamente, y una de las cosas que más me ha impactado al leer este libro es cómo la autora relaciona la nanotecnología con algo que a priori parece muy distinto a las bases de datos genéticas. Sí me acuerdo de esa parte de los dilemas éticos que plantean, ¿no? Exactamente. Recuerdo que mencionaba el ejemplo de la policía sueca que utilizaron una base de datos genética neonatal para capturar al asesino de Anna Lynn. Sí. Es un caso que nos hace preguntarnos, ¿dónde está el límite entre la seguridad y la privacidad? ¿Hasta qué punto es aceptable usar información sensible, aunque sea para un fin aparentemente noble? Es una pregunta clave y creo que la autora la utiliza para ilustrar una idea central del libro La nanotecnología, al igual que las bases de datos genéticas, tiene el potencial de desdibujar la línea entre las aplicaciones beneficiosas y los usos potencialmente problemáticos. Es decir, que no se trata solo de avances técnicos, sino que hay un componente ético y social muy importante que no podemos ignorar. Exactamente. Y por eso la autora argumenta a favor de un nuevo marco legal específico para la nanotecnología, uno que sea capaz de equilibrar la innovación con las consideraciones éticas, porque al final la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, todo depende de cómo lo usemos. Lo cual nos lleva a otro punto interesante del libro. La dificultad de regular algo que está en constante evolución es como intentar legislar sobre un blanco móvil, ¿verdad? Y esto nos lleva directamente al mundo de la ciberseguridad, donde los desafíos son similares. Totalmente, la autora no se limita a descubrir las amenazas cibernéticas, sino que las clasifica en tres categorías no estructuradas y altamente estructuradas. Y para ilustrar el impacto potencial de una amenaza altamente estructurada con apoyo estatal, usa el ejemplo de Stuxnet, un ataque dirigido a las instalaciones nucleares de Irán, que fue capaz de manipular maquinaria física. Stuxnet es un punto de inflexión, demostró que los ciberataques ya no son solo un problema digital, sino que pueden tener consecuencias muy reales en el mundo físico. Y la autora lo utiliza para destacar la importancia de la investigación forense digital, un campo fascinante que se basa en el principio de que toda interacción deja una huella. Es como en las películas de detectives. Pero en lugar de buscar huellas dactilares, buscan rastros digitales para reconstruir lo sucedido. Exacto. Y lo más sorprendente es que incluso los archivos que borramos en nuestro ordenador pueden ser recuperados con las herramientas adecuadas. Esto nos recuerda que la seguridad digital es algo que nos afecta a todos, no solo a las grandes organizaciones. Es una llamada de atención para ser más conscientes de nuestra huella digital. Pero bueno, no nos asustemos todavía. El libro también nos ofrece algunas estrategias para protegernos, ¿verdad? Claro que sí, la autora propone un enfoque multicapa que va más allá de simplemente instalar un antivirus. Lo cual tiene sentido porque si pensamos en las amenazas que hemos estado comentando como Stuxnet o la posibilidad de manipular nanorobots, está claro que necesitamos una protección más robusta. Exactamente, la autora habla de 4 estrategias clave: segmentación, mejores prácticas, reconocimiento de patrones comunes y aprendizaje automático. Y en términos prácticos, ¿qué podemos hacer nosotros los simples mortales para protegernos? Pues la autora da algunos consejos muy útiles que todos podemos aplicar en nuestro día a día: utilizar contraseñas seguras, desconfiar de los correos electrónicos de phishing, mantener el software actualizado, pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Es decir, que no hay que ser un experto en ciberseguridad para protegerse. Lo importante es ser conscientes de los riesgos y tomar algunas precauciones básicas. Totalmente. Y hablando de precauciones, el libro también aborda un tema que me parece fundamental: el equilibrio entre seguridad y privacidad. Es un tema complejo, ¿verdad? Porque, por un lado, queremos estar protegidos de las ciberamenazas, pero por otro lado, no queremos renunciar a nuestra privacidad. Exacto, y la autora analiza cómo la legislación actual, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, intenta encontrar un equilibrio entre ambos derechos.
pero también menciona que no es suficiente, que hay que seguir trabajando para garantizar que la tecnología se utilice de forma responsable y que nuestra privacidad esté protegida. Sí, la autora expresa su preocupación por el creciente uso de metadatos para la vigilancia, incluso cuando el contenido de las comunicaciones está protegido. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad en aras de la seguridad. Es una pregunta que nos interpela a todos y creo que la autora lo hace a propósito para que seamos conscientes de las implicaciones de la tecnología en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y para seguir explorando estas implicaciones, me gustaría volver al tema de la nanotecnología, porque el libro no se limita a los aspectos legales y de seguridad, sino que también nos ofrece una visión del futuro de esta tecnología. Es verdad. Recuerdo que la autora habla sobre el potencial de la nanotecnología en campos como la medicina, las ciudades inteligentes. La robótica incluso menciona la posibilidad de crear materiales con propiedades totalmente nuevas. Exacto. Y es ahí donde de nuevo se vuelve crucial la conexión con la ciberseguridad, porque si la nanotecnología va a estar presente en tantos ámbitos de nuestra vida, es fundamental garantizar que estos sistemas sean seguros y estén protegidos de posibles ciberataques. Si no, podríamos enfrentarnos a escenarios realmente distópicos, ¿verdad? Si piensa, por ejemplo, en la posibilidad de que un hacker tome el control de un nanorobot que está realizando una intervención quirúrgica o que manipule nanopartículas que se utilizan para transportar medicamentos. De repente la ciencia ficción no parece tan lejana. Precisamente por eso, la autora insiste en la necesidad de un enfoque proactivo a la hora de regular estas tecnologías. Es decir, que no podemos esperar a que ocurran los problemas para empezar a buscar soluciones. Exacto, hay que anticipar las posibles consecuencias de la nanotecnología y la inteligencia artificial y establecer un marco ético y legal que garantice que estas tecnologías se utilicen para el bien común. Y supongo que ahí es donde entra en juego la responsabilidad individual, ¿no? Informarnos, participar en el debate público, exigir a nuestros gobernantes que tomen medidas. Sin duda, al final, el futuro de la tecnología no está predeterminado, depende de las decisiones que tomemos hoy. Y este libro nos ofrece las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. Me gusta esa idea de la información como herramienta para construir el futuro que queremos. Y hablando de herramientas, el libro también nos introduce en un concepto que me ha parecido fascinante, la ingeniería inversa. Retomamos nuestra inmersión con un tema que nos afecta a todos, la ingeniería inversa. La autora lo menciona como una herramienta crucial en ciberseguridad. Pero la verdad es que a mí me suena a algo sacado de una película de espías. Sí, a mí también me recuerda a esas películas donde desmontan un dispositivo para ver cómo funciona. Bueno, no estás tan lejos de la realidad. La ingeniería inversa se utiliza para analizar software malicioso como virus o malware para comprender cómo funciona, cómo se propaga y, lo más importante, cómo combatirlo. O sea, que es como si desmontáramos un reloj pieza por pieza para entender su mecanismo. Pero en este caso lo que desmontamos es código. Exacto, es un proceso complejo que requiere mucha habilidad y conocimiento técnico, pero que es fundamental para proteger nuestros sistemas informáticos. Y hablando de sistemas informáticos, el libro también profundiza en algo que a mí me parece fascinante, la arquitectura de la memoria de un ordenador. Siempre me he preguntado cómo funciona, pero la verdad es que nunca me he atrevido a indagar demasiado. Pues te diré que es un mundo fascinante, aunque bastante complejo. La memoria de un ordenador es como un laberinto con diferentes secciones que almacenan distintos tipos de información. ¿Y por qué es importante entender esta arquitectura para la ciberseguridad? Porque muchas de las vulnerabilidades que explotan los hackers se basan en la forma en que se maneja la memoria. Por ejemplo, imagina un ataque de desbordamiento de buffer, donde un programa intenta almacenar más información de la que cabe en una sección de la memoria. Sería como intentar meter demasiada ropa en una maleta, ¿no? Al final algo se rompe o se sale. Exacto. Y en el caso de la memoria de un ordenador, esto puede provocar que se sobrescriba información importante o incluso que se ejecute código malicioso. Entiendo, entonces, comprender la arquitectura de la memoria es crucial para identificar y prevenir este tipo de ataques. Precisamente, y ahora que hemos profundizado en algunos aspectos técnicos, volvamos al panorama general de las ciberamenazas. El libro nos ofrece una visión bastante completa de los tipos de malware que existen: gusanos troyanos, en cheats, en ransomware, menos Azu. Y lo peor es que cada día aparecen nuevas variantes. Sí, el malware está en constante evolución, lo que hace que la ciberseguridad sea un desafío permanente. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esta amenaza constante? Estamos condenados a vivir con el miedo a ser atacados. No necesariamente la autora insiste en la importancia de un enfoque multicapa para la ciberseguridad. Es decir, que no basta con tener un buen antivirus. Exacto.
También hay que adoptar otras medidas como mantener el software actualizado, utilizar contraseñas seguras, desconfiar de enlaces y archivos sospechosos y hacer copias de seguridad de nuestros datos. Es decir, no bajar la guardia ni un solo momento. Así es. Y además de las medidas individuales, también es fundamental que las empresas y organizaciones inviertan en ciberseguridad, ya que un ataque a gran escala puede tener consecuencias devastadoras. Y hablando de ataques a gran escala, el libro también menciona un tipo de ataque que me ha llamado especialmente la atención: las amenazas persistentes avanzadas o APT, que las hace diferentes de otros ataques. Las APT son ataques dirigidos, planificados y ejecutados con gran precisión. Su objetivo no es causar un daño inmediato, sino infiltrarse en el sistema de la víctima y permanecer ocultos durante el mayor tiempo posible. Como un espía que se infiltra en las filas enemigas. Exactamente. Y una vez dentro del sistema, los atacantes pueden robar información confidencial, espiar las comunicaciones o incluso sabotear las operaciones. Y lo más preocupante es que las APT suelen estar patrocinadas por estados o por organizaciones criminales con grandes recursos. Es decir, no estamos hablando de simples aficionados. En absoluto, las APTs representan una amenaza muy seria para la seguridad nacional y para la economía global. Y la autora menciona el ejemplo de Stuxnet como una APT que causó estragos en las instalaciones nucleares de Irán, demostrando que los ciberataques ya no se limitan al mundo digital, sino que pueden tener consecuencias muy reales en el mundo físico. Exacto. Y ante esta amenaza creciente, la autora insiste en la necesidad de una mayor colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos. Es decir, que la ciberseguridad es un desafío global que requiere una respuesta global. Precisamente. Es decir, que la ciberseguridad es un desafío global que requiere una respuesta global. Precisamente. Bueno, después de este viaje por el mundo de la nanotecnología, la ciberseguridad y sus implicaciones legales, creo que ha llegado el momento de aterrizar. Sí, volvamos a la pregunta que planteábamos al principio: ¿cómo encontrar el equilibrio entre la seguridad y la privacidad en un mundo cada vez más tecnológico? La autora no nos da una respuesta fácil, pero sí nos invita a reflexionar sobre este dilema y a participar en el debate público sobre cómo queremos que sea el futuro de la tecnología. Porque al final el futuro está en nuestras manos, depende de las decisiones que tomemos hoy como individuos y como sociedad. Y este libro nos ha dado las herramientas para tomar esas decisiones de forma informada y responsable. Muchas gracias por acompañarme en esta inmersión. El placer ha sido mío. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando este fascinante, complejo mundo. La nanotecnología y la ciberseguridad están aquí para quedarse. Y cuanto más sepamos sobre ellas, mejor preparados estaremos para afrontar los retos y oportunidades del futuro. Hasta la próxima.